abogada reconocidísima, y que nos va a ayudar un poco a entender esto, porque ayer se habló mucho de esto, ¿no? Del poder de veto, pero también de el poder del Congreso. Graciana, Jorge Rial te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Un gusto, Graciana. Bueno, estaba amenazando el presidente con vetar, sobre todo por esto de las jubilaciones, que le dolió mucho, los trató de rata a los jubilados. Pero después la otra mitad de la biblioteca habla así, lo podés vetar, pero ojo con el Congreso. ¿Cómo es eso, Graciana? Porque la Constitución establece un sistema de controles recíprocos entre los poderes y frente al poder de veto que tiene el Poder Ejecutivo, promulga o veta las leyes, el Congreso de la Nación puede insistir con los 2/3. Ajá, Por eso el número total es bastante complejo para garantizar que el veto sea efectivo. perfecto. O sea que Es decir, sí, puede vetarlo y tranquilamente. cuando Sí, 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 contame. si tiene los 2/3 que exige la Constitución, el presidente solo puede promulgar la ley, ya no puede vetarla. Ah, perfecto. O sea que el tiro del final lo tiene el Congreso. Bueno, el sistema constitucional Por eso. establece eso y es razonable porque en el Congreso están sentados los representantes de todas las provincias. Sí, sí. Concepto que no entiende el presidente. No, el presidente no entiende el concepto de Congreso. El Ujú. DNU 70 es un claro ejemplo que no entiende que la discusión debe ser parlamentaria, pero bien marcabas acertadamente, además, esta situación, que amén de la cuestión meramente procedimental, es decir, la posibilidad de insistir en una ley que tiene el Congreso de la Nación, además es complejo políticamente, Ujú. porque el Congreso siempre puede tomar como represalia o frente a un veto que cree injustificado, la posibilidad de bloquear otras leyes. Y en este momento se está discutiendo una ley que a esta altura queda un triste remedio de lo que fue la ley Bases, pero que sigue teniendo una importancia capital en términos políticos para mi ley, que es un presidente que en 6 meses no ha logrado sacar una ley del Congreso. Claro. Sí, Entonces, llega deshilachada la ley ya, ¿no, Graciana? sí, la ley Bases más bien parece ley pequeña plataforma, Claro. pero lo que yo tengo la sensación es que mi ley, al hacer estas cosas de elevar la apuesta, no está entendiendo cómo funcionan las correlaciones de fuerzas en la política democrática. Ujú. Y no entiende que bueno, con el Congreso te podrás hacer el poronga, perdón la No, palabra, está una bien. vez, Sí. pero no todas las veces, y menos cuando se te está jugando algo que en términos simbólicos es súper importante, como es el capital político. Ujú. Porque la pregunta que todos hacen cuando miran el Congreso, todos, no solo hablo de los argentinos, hablo de los inversores extranjeros, los fondos de financiamiento extranjero, es, ¿podrá manejar políticamente esta situación? Porque ellos piensan en dinero, no piensan Claro. en el show. Bueno, Eh, de hecho se están viendo las consecuencias. Hace 4 días que los mercados están respondiendo de manera negativa. Digo, el mercado huele sangre. Totalmente, y además el mercado, y en esto déjame hacer la salvedad, está presionando por algo que históricamente presiona en la Argentina, que está cerca de liquidarse la cosecha, Ujú. y están presionando por una devaluación Claro. que le complicaría enormemente las cuentas fiscales a Milei, que, digamos, tiene cuentas fiscales atadas con alambritos, Ujú. porque si yo no pago ningún impuesto, no pago la tarjeta, obvio que voy a tener superávit, lo que voy a tener es también un crecimiento de la deuda. Creo que el mejor ejemplo de esto lo vas a ver claramente a mediados de este mes cuando te lleguen las facturas Ujú. de servicios eléctricos, porque para mantener este falso superávit y no seguir creando deuda con las productoras energéticas, vas a ver el incremento sustancial de los servicios que vamos a tener en la Argentina. Claro. Graciela está siguiendo de cerca, obviamente, todo el afer de Sandra Petovelo, el ministerio, la corrupción, los alimentos. Obviamente lo está siguiendo de cerca. ¿Cómo lo ves vos jurídicamente esto? Mira, jurídicamente a mí toda la situación me pareció un enorme cachivache, que voy a decir algo, empezó mucho antes y con un tema muy grave, Jorge, que fue cuando se discontinuó las prestaciones de servicios médicos a las enfermedades complejas a través del desfinanciamiento, Ujú. porque por ejemplo, enfermedades oncológicas. Sí. Porque se hizo una denuncia por presunta corrupción
que finalmente Ercolini, o sea, no es que un juez, Ercolini desestimó por inexistencia de delito, pero mientras tanto han muerto más de 50 personas por falta de asistencia médica, por una denuncia que finalmente no tenía un delito. Lo que yo tengo la sensación es que montados en la cantinela de la corrupción, estos señores, estos raritos, porque si me perdonás es un gobierno de raritos, Sí. vos leés todas las peleas y decís, esto son muy raros estos señores. Bueno, el presidente habla con un perro muerto, ¿no? Pero lo que, montado en esto, creyeron que iban a poder destrozar la estructura prestacional del Estado, que por supuesto nadie va a discutir que puede tener algunas falencias, pero que esas falencias sean delitos, y lo que es más grave, que además sean motivo para suspender prestaciones, como tratamientos para enfermedades con peligro de muerte, o lo que es peor, lo estamos viendo ahora con alimentos, que es el último escándalo, realmente es un sinsentido, un mamarracho jurídico. Y respecto a los alimentos, pasa algo parecido. Hemos visto durante los últimos meses los comedores protestando porque no recibían los alimentos y al mismo tiempo tenían alimentos cercanos a vencerse en depósitos del Estado Nacional. Y cuando salta este escándalo, ¿cuál es la respuesta de ellos? Déjame que te diga la respuesta de los raritos. Tenés una sentencia que te ordena informar qué alimentos tenés y tu respuesta es, primero, recurrir a esa sentencia y segundo, decir que eso implica la intromisión en los poderes del Estado. Yo tengo claro, y creo que todos los que estamos hablando acá, que ordenar que se cumpla una prestación no es entrometerse en ningún poder del Estado, es ordenar que se cumpla una prestación. Pero en el medio sale este sainete, a ver, como todo, viste cuando tenés una infección generalizada, como hacen las cosas sistemáticamente mal, esto me parece que saltó. Saltaron entonces los contratos, te voy a dar un ejemplo, nos dijeron que iban a reducir ministerios para ahorrar dinero, pero nos enteramos que muchos de los funcionarios de los ministerios que se habían convertido en secretarías cobraban otra parte en sobresueldos que otorgaba un organismo internacional. Es decir, con contrato, mirá el absurdo, el abogado que acompañó a la asesora legal del ministerio, que fue quien hizo la denuncia por sobresueldo, cobraba un sobresueldo. Sí, sí, sí. Es decir, están, sin contar las cuestiones cuasi mafiosas de funcionarios que son secuestrados en oficinas, y sin contar otras cuestiones, por ejemplo, la lista de los rugby ñoquis, donde vemos además que el Estado no solo pagaba a gente que no hacía su trabajo, sino que además tenía decidido cómo comprar dólares, hacer caja, con prestaciones que están destinadas sobre todo a personas que están muy necesitadas. Es decir, para ser claro, están jugando a la política más barata con el hambre de la gente. Y eso me parece imperdonable y lo estoy siguiendo con atención porque aparte me parece todo un desquicio, es todo un desquicio. De hecho, yo estaba en otra audiencia cuando fue el sketch en Comodoro Pi y yo no podía creer una funcionaria que tuviera esa falta de decoro. Yo soy abogada, he sido funcionaria y abogada al mismo tiempo. Hay algo que se llama decoro, de lo cual carecen. Sí, yo no sé, ¿alguna vez viviste una escena como la que vivimos nosotros, la vimos como espectadores, de gritos no solo en la sala, sino después en el pasillo, invitarse a pelear prácticamente en el pasillo? No. Y menos con funcionarios, y mirá que hay funcionarios que son cocoritos. Sí, sí, claro. O que han sido. Digo, pero yo nunca vi una cosa así, y nunca vi una cosa así, y te voy a decir la sensación profunda que yo experimenté. Yo estaba en el pasillo de Comodoro Pi haciendo mi laburo. La sensación es que todo ese circo fue para tapar el papelón, bueno, que finalmente se vio, porque 24 horas después la Cámara resolvió en contra de la petición de desarrollo social. Exacto. Pero que era, viste, cuando tratás de tapar con escándalo lo que fue un papelón jurídico. Sí. Sí, pero no... Eso acá no tenés argumentos, ¿no? Porque una cosa es que tengas, voy a darte un ejemplo, yo me acuerdo momentos en los cuales después de una sentencia había gente que se largaba a llorar, cuestiones muy humanas,
Ahora, esta cosa exacerbada, tendiente a... La noticia fue la pelea, y la noticia debería haber sido la ausencia de argumentos que presentó el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, sí, sí. Y 24 horas después pasó lo que tenía que pasar. Gracias. Sí. Es que por eso, 24 horas después, las cosas se ordenaron. Aparte, quiero decirte que no le tocó precisamente un tribunal que fuera antilibertario, No. más bien les tocó Irurzun, que es alguien que ha tenido severos conflictos con el gobierno kirchnerista, por ejemplo. Y aún así, jueces muy cuestionados le dijeron, señor, mire, su pedido carece de cualquier fundamento jurídico. Sí, sí. Sí, muchos no esperaban una decisión así, y finalmente se dio. Voy a decirte lo que yo estoy convencida que al revés, esperaban otra decisión. Claro, por eso digo. Porque también hay que señalar esto, y déjame que me meta en camisa de 11 varas. Dale. Cuando ves el tema de lo que está pasando con desarrollo capital humano, también muchos periodistas que cubren este tipo de cosas te hablan de una pelea de servicios de inteligencia, algo que ya conocemos, que ya hemos visto, pero lo cierto es que la sensación que tengo es que si están trabajando con servicios de inteligencia, están haciéndolo mal, porque son servicios de inteligencia que ni siquiera les están garantizando resultados. Entonces, es una sensación de que algo está muy mal, y voy a señalar esto. La falta de resultados muchas veces me parece también que hay que poner una mirada sobre qué está pasando en justicia, ¿no? Sí, exactamente, también, sí. Graciana, como siempre, un gustazo, te mando un beso. No, por favor, buenas tardes. Graciana Peñafort pasó aquí por Radio